Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Barquet y el día de hoy voy a hablar sobre Deus Caritas Est, que es la encíclica del Sumo Pontífice Benedicto XVI. Mi nombre es Stephanie Barquet Nemer y mi ID es 010-4416. La razón por la que decidí hablar de este tema en mi proyecto final fue porque, aunque suene un poco cursi, la verdad es que soy una enamorada del amor y estoy segura que el amor es la fuerza más importante que tenemos en el mundo. Y ahora que leo la encíclica me doy cuenta que no estaba nada errada en mi concepción. Entonces, bueno, justo el tema del amor es algo que además siento que hoy en día se ha perdido muchísimo entre las nuevas generaciones. Creo que hay concepciones del amor que están súper erradas, que cada vez es más difícil encontrar personas que compartan contigo esta concepción del amor. Y además es un tema que me gusta defender muchísimo, sobre todo de cara al poliamor y todo este tipo de concepciones modernas. Entonces, la verdad es que siempre me ha interesado tener herramientas suficientes justo como para defenderlo y poder discutirlo de la manera correcta. Y además de esto, pues no lo hemos visto mucho en la especialidad en general, lo hemos tocado muy pocas veces. Entonces, la verdad es que sí me interesaba mucho profundizar en él y fue muy curioso porque es el primer tema que viene en la lista de lecturas y ya, o sea, leí obviamente las demás opciones, pero ninguna me llamó más la atención. Y además tenía muchas ganas de leer a Benedicto XVI porque ya me habían comentado que es muy bueno escribiendo y sí, definitivamente concuerdo con eso. Entonces, pues esa es la razón por la que estoy exponiendo el día de hoy esta encíclica. Así que pues vamos a ello. El abstract de esta encíclica, y creo que así como la inicia Benedicto XVI, es como el mayor resumen o la parte más importante, ¿no? Que es que Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Eh, con esto creo que realmente resumimos muchísimo, ya que la fe cristiana pone el amor en el centro de sus enseñanzas y pues demostrando este profundo amor que Dios nos tiene, el amor que tiene Dios por la humanidad y pues cómo fue esto pues a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Después de esto, y gracias a Cristo, pues este amor trasciende y se convierte al unir no solamente el amor a Dios, sino el amor al prójimo en un solo mandamiento. Esta, de hecho, es la primera encíclica de Benedicto XVI y me gusta mucho porque es del 25 de diciembre y elige hablar del amor, en la cual pues está dividida en dos partes. Uno, el amor en la creación y la salvación, es decir, ahí vemos la diferencia entre Eros y Ágape, que obviamente ahorita vamos a profundizar muchísimo más. Y la segunda parte habla del amor a través de las actividades de caridad de la iglesia y también su papel en la justicia social y el papel de los fieles, el papel que nosotros tenemos como fieles. Aquí, pues obviamente destaca la importancia de integrar la fe, la esperanza y la caridad en la vida de los cristianos. Y por último, concluye esta encíclica honrando a los santos, que fueron ejemplo de caridad social y dándole obviamente un lugar especial a María como modelo principal de amor, un amor humilde, duradero y además pues a ella le confiamos la misión de amor de la iglesia. Bueno, comenzamos la encíclica con una introducción, que justamente pues es lo que les estaba platicando bueno, en la lámina anterior, en la cual pues dice, repito lo mismo, ¿no? Que Dios es amor y quien permanece en el amor permanece Dios y Dios en él. Nosotros como cristianos siempre hemos creído en el amor de Dios y de hecho comenzamos a ser cristianos justo por el encuentro con este amor de Dios, el cual le da un nuevo horizonte y una nueva orientación a nuestra vida. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todos los que crean en Él tengan esta vida eterna. Entonces, la fe cristiana pues le da una nueva amplitud y profundidad al amor al momento de ponerlo en el centro de nuestra fe. Entonces, el amor es el concepto más importante dentro del cristianismo. Jesús ha unido este mandamiento del amor a Dios con el amor al prójimo, creando un nuevo mandamiento que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea,
cerrándolo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y entonces en eso es en donde se centra toda esta fe. En esta primera parte vamos a hablar de la unidad del amor en la creación y la historia de la salvación. Para hablar del amor, lo primero que nos encontramos es un problema del lenguaje, ya que la palabra amor es una de las más utilizadas y abusadas en el lenguaje actual, pues tiene distintos significados, además, pues para distintas culturas, en el lenguaje que utilizamos actualmente también cambia. En esta encíclica específicamente se habla del amor en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. En la descripción de amor o en el concepto de amor encontramos el amor a la patria, a la profesión, a los amigos, a nuestros padres y nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, el amor al prójimo, el amor a Dios. Sin embargo, pues el amor que destaca como arquetipo por excelencia es el amor entre el hombre y la mujer, ¿no? Donde obviamente intervienen el cuerpo y el alma inseparablemente, y pues esto abre una promesa de felicidad que además es irresistible. Vamos a hablar de Eros y Agape, de cada una de las definiciones y en qué se diferencian. Entonces, primeramente hablando de Eros, Eros es el amor entre el hombre y la mujer, el cual realmente no nace del pensamiento o la voluntad, sino que es mucho más instintivo y es como se impone al ser humano. De hecho, el Antiguo Testamento lo utiliza solamente 2 veces y el Nuevo Testamento nunca lo utiliza. Este se considera como un arrebato o una locura divina, que además está por encima de la razón. Entonces, por esto se experimenta la dicha más alta y todas las demás potencias pues parecen de segunda importancia en comparación. Con esta concepción de que el amor todo lo vence y que nosotros debemos rendirnos también al amor, al momento en que se deforma, esto ha dado pie a que haya cultos de prostitución que sean sagradas, según esto, y ahí el Eros se toma como una fuerza divina y una comunión con la divinidad, lo cual obviamente es incorrecto. Y justo por eso el cristianismo, en ese momento se llegó a creer que el cristianismo mataba al Eros, sin embargo, pues no es así, pero sí contrasta, porque el Eros contrasta con la fe en el único Dios, por lo que pues el Antiguo Testamento se opuso con máxima firmeza a esta falsa divinización del Eros. ¿Por qué razón? Pues porque lo priva de su dignidad divina y además lo deshumaniza. El Eros no es ni elevación ni éxtasis, sino todo lo contrario, es caída y degradación del hombre. El Eros, degradado a puro sexo, transforma al hombre en mercancía y esto obviamente va en contra de su dignidad. Lo que tenemos que hacer, pues, es que el Eros requiere de disciplina y purificación para dar al hombre no solamente este placer de un instante, sino para que pueda probar esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser. Hablaremos entonces, pues, de la relación del amor y lo divino. Entre el amor y lo divino existe cierta relación en la cual el amor promete esta eternidad, esta infinidad, y no consiste en dejarse solamente dominar por mero instinto. El amor, de hecho, requiere purificación y maduración. También es renuncia el amor, por lo que el eros se tiene que sanar de cierto modo, debe madurar para que pueda alcanzar su verdadera grandeza. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma y estas están unidas. Entonces, el ser humano es plenamente él mismo cuando logra una unificación íntima entre ambos, cuerpo y alma. En el Cantar de los Cantares, justamente pensando si realmente el cristianismo va en contra del Eros o no, pues de hecho en el Cantar de los Cantares se expresa mucho este canto de amor en el cual se exalta el amor conyugal y podemos notar 2 tipos de expresiones ahí. Uno, que es Dodim, el cual habla de un amor todavía inseguro, y Ahava o Ahava, que es parecido a Agape. Entonces, este es un amor mucho más maduro y de hecho es la concepción bíblica del amor. Agape es el verdadero descubrimiento del otro, superando este carácter egoísta que podemos notar en la fase anterior, ¿no? En el Eros. El amor es ocuparse
del otro, es preocuparse por el otro y no por uno mismo, es buscar la felicidad del otro y ansiar su bienestar. Entonces esto obviamente incluye una renuncia y un sacrificio, por lo que además el amor pues aspira a lo definitivo, aspira a la exclusividad y pues es para siempre. El amor tiende a la eternidad y de hecho es éxtasis, pero no un éxtasis como en Eros, sino es éxtasis como camino permanente. Y de hecho esta es la esencia del amor y de la exigencia humana en general. De aquí podemos definir dos términos. Eros para el amor mundano, el que es no cristiano, es ascendente, vehemente y posesivo. Y por el otro lado tenemos el amor fundado en la fe y plasmado por ella, el amor que es cristiano y el que es descendente y oblativo, es decir, el agape. Sin embargo, estas, estos dos conceptos nunca llegan a separarse completamente. Más bien, pues si se separaran, tendríamos una forma diluida del amor. Por lo tanto, cuanto más se encuentran ambos esta justa unidad, pues mejor se realiza la verdadera esencia del amor. Y entonces el eros se transforma en agape. Entonces, pues con esta novedad de la fe bíblica, quien quiere dar amor debe a su vez recibirlo como el don que es. El amor es una única realidad con diversas dimensiones y una u otra pueden destacar más dependiendo del momento, pero si se separan completamente, como lo decía en la lámina anterior, queda una forma mermada o diluida del amor. La fe bíblica lo que hace es asumir a todo hombre interviniendo en esta búsqueda del amor para poder ayudarle a purificarla. En esta fe bíblica y con la nueva imagen de Dios, que además es uno, es trino, es el creador del cielo y de la tierra, es creador de todos los hombres, este Dios que además ama al hombre personalmente, y este es un amor que podría llegarse a calificar como eros, pero que también es agape. Entonces, el amor de Dios da todo gratuitamente y además es un amor que perdona. Es un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo y contra su justicia. La pasión de Dios por su pueblo y la historia de amor de Dios con Israel es un poco esta metáfora al noviazgo y al matrimonio. Dios ama tanto al hombre que haciéndose hombre él mismo lo acompaña incluso en la muerte y de este modo lo reconcilia con la justicia y el amor. La narración de la creación habla de la soledad del primer hombre, Adán, al cual Dios quiere ayudar, pero ninguna de las criaturas que están en este mundo lo complementan. Entonces, de una costilla del hombre, Dios forma a la mujer. Y realmente esta idea, aquí es donde se forma la idea de que el hombre es de algún modo incompleto y que en esta comunión con el sexo opuesto puede entonces ya considerarse completo. Y hay una frase que destaca en esta parte donde dice, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Entonces, realmente esta concepción de que el cristianismo va en contra del eros es errónea, porque el eros está enraizado en la naturaleza del hombre, el cual se une a su mujer, se convierten en una sola carne y el eros orienta al hombre hacia el matrimonio, que obviamente como Dios es monoteísta, pues este matrimonio también es un matrimonio monógamo, basado en un amor exclusivo, un amor que es definitivo y que además se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo y viceversa. Dios es amor y justo en la cruz, cuando Él muere por nosotros, es donde podemos contemplar esta verdad y todo el amor que nos tiene. La unión con Cristo es al mismo tiempo una unión con todos los demás a los que Él se está entregando, ya que hace pues un solo cuerpo, que es la iglesia. Y en la Eucaristía, pues este agape de Dios nos llega de manera corporal para seguir actuando en nosotros y por nosotros. Y entonces a partir de esto podemos entender esa enseñanza de Jesús sobre el amor.
En la parábola del buen samaritano se habla de que mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que además yo pueda ayudar. Entonces aquí se universaliza ese concepto del prójimo y no solamente eso, sino que se habla del compromiso de esto. Además, obviamente sabemos que Jesús se identifica con los pobres. Entonces, el amor a Dios y el amor al prójimo aquí se funden entre sí y pues lo tenemos que encontrar en la persona más humilde, ya que en el más humilde encontramos a Jesús y en Jesús encontramos a Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir el amor? Como dice la encíclica, quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Entonces, el amor a Dios es exigido explícitamente y además es inseparable la relación entre amor a Dios con la de amor al prójimo. ¿Por qué? Pues porque Dios se ha hecho visible en Jesús y siempre Él viene a nuestro encuentro a través de los hombres en los que Él se refleja, a través de su palabra, a través de los sacramentos, de la Eucaristía, etcétera. Entonces, Él nos ha amado primero y es un deber nuestro, y además es algo que podemos hacer, es corresponderle. Es importante destacar que el amor no es solamente un sentimiento, ya que los sentimientos van y vienen, pueden ser una maravillosa chispa al inicio, por supuesto, pero el encuentro con Dios también implica una voluntad y un entendimiento. Y de hecho el amor nunca se da por concluido, un sentimiento sí se termina, pero el amor nunca se da por concluido y completado, sino que este se transforma, va madurando y además permanece fiel a sí mismo. Es querer lo mismo y rechazar lo mismo. Entonces, lo que pasa es que la voluntad de Dios pues se convierte en mi propia voluntad. Esto implica, obviamente, pues amar también a la persona que no me cae bien o a la persona que no conozco y todo esto mirarlo desde la perspectiva de Jesucristo, porque este amor que Él tiene por nosotros es divino, ya que proviene de Dios y además pues nos une a Él. Con la primera parte concluida, ahora podemos ir a la segunda parte que habla de la caridad, caritas, el ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor. Aquí hablaremos de la caridad de la Iglesia como manifestación del amor trinitario. El amor al prójimo, enraizado en el amor a Dios, pues es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial, es decir, toda la comunidad de la Iglesia. La comunión consiste precisamente en que los creyentes ahora tienen todo en común, por eso comunión. Ya no hay diferencia entre ricos y pobres, y este núcleo central, a pesar de que con el tiempo cada vez ha sido más complicado, siempre es algo que trata de permanecer. Aquí podemos hablar de dos datos esenciales. Uno, la naturaleza de la iglesia en una triple tarea, que son el anuncio de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y además el servicio de la caridad. Y dos, pues la iglesia es la familia de Dios en el mundo, por lo tanto no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Entonces hay que hacer el bien a todos, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Aquí hablaremos de la justicia y la caridad. Y desde el siglo XIX ha habido una objeción en contra de la actividad caritativa de la Iglesia, ya que se argumenta, y esto es muy marxista, que los pobres no necesitan de caridad, sino de justicia, y que al momento en que nosotros estamos haciendo actos de caridad, entonces, de cierto modo, la justicia no se está realizando porque estamos ayudando a estas injusticias a través de nuestros actos de caridad. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Obviamente sí hace falta crear un orden justo y por esta razón han surgido diversas asociaciones y nuevas congregaciones religiosas justo para combatir la pobreza, las enfermedades, las situaciones de carencia. Entonces se ha ido desarrollando una doctrina social católica. Y con esto obviamente tenemos pues una relación entre justicia y caridad. Por un lado, pues sí,
el orden justo de la sociedad y del Estado, pues es una tarea principal de la política y justo por eso también tenemos un gobierno y tenemos leyes. Por lo tanto, la Iglesia no puede ni debe por cuenta propia pues emprender alguna de estas tareas. ¿Por qué? Pues porque no puede ni debe sustituir al Estado. Sin embargo, pues tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Y entonces aquí es donde la política y la fe se tienen que encontrar, pues la fe lo que hace es permitir a la razón desempeñarse de la mejor manera y así para que pueda ver más claramente. Segundo, pues el amor caritas debe existir siempre, incluso en la sociedad más justa. ¿Por qué? Porque quien intenta desentenderse o desinteresarse del amor se desentiende del hombre en cuanto a hombre. Siempre va a haber sufrimiento, soledad y necesidad. Y la iglesia, pues es una de estas fuerzas vivas que no solamente brinda ayuda material, sino que también da sosiego y da un cuidado del alma, el cual siempre va a ser necesario. ¿Cuál es entonces la misión de los fieles dentro de todo este contexto? Bueno, pues la caridad debe animar toda la existencia de los fieles laicos y por tanto, pues su actividad política vivida como caridad social. El momento actual requiere de una nueva disponibilidad para ayudar al prójimo que lo necesita. Por suerte, y gracias a la globalización, contamos con innumerables medios para prestar esta ayuda. Ha crecido un sentido de solidaridad entre los pueblos, la verdad es que bastante grande, y han surgido numerosas formas de colaboración novedosas entre entidades estatales y eclesiales, o sea, el gobierno y la iglesia, entre ellas organizaciones caritativas, filantrópicas, también hay muchísimas formas de voluntariado en todo el mundo, e incluso lo podemos ver pues en nuestra universidad. Este aumento de organizaciones se puede explicar debido a que este amor al prójimo que nosotros tenemos ha sido grabado por Dios en la naturaleza misma del hombre. Entonces, por eso es un poco la manera de explicarlo y además también es un efecto pues de la presencia del cristianismo en el mundo, que realmente tiene un impacto. Ahora, ¿cuáles son los elementos que constituyen la esencia de la caridad cristiana y eclesial? Pues los podemos hablar de ellos en tres puntos. El primero, pues es que la caridad cristiana es ante todo la respuesta a una necesidad inmediata en una situación. Por ejemplo, que los hambrientos deben ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos, los prisioneros visitados, etcétera. Las organizaciones caritativas de la iglesia lo que hacen es poner a disposición los medios necesarios, como hombres y mujeres, que pueden desempeñar estos cometidos al servicio de los que sufren. Obviamente, estas personas deben ser formadas de manera profesional para hacerlo bien. Sin embargo, la competencia profesional no es la más importante, es mucho más importante pues esta humanidad y la atención cordial, ¿no? Entonces, hay una formación tanto profesional como una formación del corazón. En el punto número dos, pues hablamos de que la actividad caritativa cristiana tiene que ser independiente de cualquier partido y de cualquier ideología. No se puede promover la humanización del mundo renunciando a comportarse de una manera humana, ¿no? Si nosotros seguimos el programa de Jesús, pues es un corazón que ve dónde se necesita amor y entonces actúa en consecuencia. Y por último, pues el amor es gratuito y no se practica para obtener otros objetivos. Es decir, quien ejerce la caridad en nombre de la iglesia nunca va a tratar de imponerle a los demás la fe de la iglesia, ya que pues nosotros sabemos que Dios es amor, por lo tanto hay que dejar que solamente pues hable el amor. Y eso de algún modo pues habla de Dios. Ahora, ¿quiénes son los responsables de la acción caritativa? Bueno, pues la iglesia misma, todos sus niveles y además todos sus colaboradores. Estos colaboradores deben dejarse guiar por la fe que actúa por el amor y además dejarse ser movidos por el amor de Cristo. El amor es darme a mí mismo y entonces yo me convierto como persona en parte de ese don. Es un modo de servir que además hace humilde al que sirve, así como Cristo. Quien es capaz de ayudar reconoce
que también Él es ayudado. De hecho, ayudar no es solo mérito de uno, ni tampoco es motivo de orgullo, sino que todo es gracia. Cuanto más uno se esfuerza por los demás, pues mejor va a comprender y va a hacer suya la palabra de Cristo. La piedad no escatima en la lucha contra la pobreza o contra la miseria del prójimo. Y de hecho es muy importante aquí reafirmar la importancia de la oración mientras estamos haciendo este servicio caritativo para pedirle a Jesús que esté presente con el consuelo de su espíritu. Los cristianos siguen creyendo, a pesar de todas las dificultades y todas las incomprensiones y las confusiones de este mundo, pues en la bondad de Dios y en el amor que Él tiene por nosotros. Entonces la fe, la esperanza y la caridad están unidas. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es paciencia y es humildad. Paciencia porque no desfallece ante el fracaso y es humildad porque reconoce el misterio de Dios, se fía de Él, incluso pues en la oscuridad. La fe nos hace tomar conciencia del amor de Dios que fue obviamente revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz. Es decir, Dios nos muestra es todo su amor al darnos a su Hijo y sacrificándolo por nosotros para que nosotros tengamos la firme certeza de que Dios es amor. Y justo esto que viene a continuación es algo con lo que yo concuerdo mucho, que el amor es una luz que ilumina a este mundo que cada vez es más oscuro, que además nos da la fuerza para vivir y para actuar. De hecho, el amor es posible y nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Benedicto XVI justo cierra esta encíclica diciendo que hay que vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo. Con esto llegamos a la parte de las conclusiones, que no son mías, sino de la encíclica, y posteriormente hablaremos de mis conclusiones personales. Las conclusiones de la encíclica, en estas justamente hablamos, o más bien Benedicto habla, sobre los santos que son ejemplo de la caridad. Por ejemplo, San Antonio de Abad, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Teresa de Calcuta y muchos, muchos otros más. Estos son modelos insignes de caridad social y además son los verdaderos portadores de luz en la historia, pues son hombres y mujeres que tienen fe, esperanza y además amor. Claro que, pues entre todos ellos sobresale María, Madre del Señor, ya que ella es grande. ¿Y por qué es grande? Porque ella quiere enaltecer a Dios en lugar de enaltecerse a sí misma. Entonces ella es humilde, es una mujer que tiene esperanza y que tiene fe. Ella habla y piensa con la palabra de Dios y además pues es una mujer que ama profundamente. Ella acepta con humildad ser olvidada justo en este periodo de la vida pública de Jesús y después regresa en el momento de la cruz donde todos los discípulos huyen. Ella es la que permanece al pie de la cruz y de hecho en Pentecostés, pues es ella en torno a la que se reúnen todos los demás apóstoles para recibir el Espíritu Santo. María efectivamente se ha convertido en madre de todos nosotros, o sea, de todos los creyentes, y además ella es la que nos enseña qué es el amor. En ella confiamos la iglesia y su misión al servicio del amor. Por último, quiero hablar de mis conclusiones y quiero hacerlo en 5 puntos principales. Primero, que el amor es el centro de nuestra vida cristiana y que nosotros tenemos que unir el amor a Dios y el amor al prójimo en un solo mandamiento y que esto es lo que define nuestra fe y nuestra vida y obviamente nuestro actuar. Lo segundo es que es importante reconocer la diferencia entre eros como amor mundano, posesivo e instintivo, que debe madurar y convertirse en agape, el cual es un amor desinteresado, puro y eterno. Estos dos no se pueden separar, así que pues mientras más se encuentren esta justa unidad, mejor se va a realizar la esencia del amor como completo. El tercer punto pues es la importancia de la caridad y la responsabilidad que tiene la iglesia, pues de actuar y responder a las necesidades de los demás.
Obviamente, siempre tratándolo con justicia, sinceridad y además esté libre de influencias políticas y de la vanidad también. En este sentido, invita a todos nosotros los creyentes a vivir en el amor y además servir al prójimo. Como punto número 4, hablamos de los santos y de María, que son ejemplos insignes de caridad y que ellos lo que hacen es reafirmar esta misión de la iglesia de llevar pues el amor de Dios al mundo y a todos los creyentes y los no creyentes también. Y por último, pues esta invitación, reforzar la invitación a que hay que vivir el amor de Dios diariamente, transformando el mundo con nuestro granito de arena, pues a través de actos de amor y del servicio desinteresado. Y bueno, pues justo con esto llegamos a el final o la conclusión de la exposición sobre la encíclica Deus Caritas Est. La verdad es que esta encíclica me dejó muchísimos aprendizajes, me gustó mucho, la disfruté bastante y les agradezco mucho su atención. Bye.